La mujer es mucho más que sus etapas de la vida, más que su capacidad de tener o no tener hijos, más que su dinero, más que su éxito profesional. Una mujer es una mujer, ¿no? Completita. Y la menopausia es uno de los grandes retos. Aquí en el programa hemos hablado mucho de la menopausia. Dirán algunos, nunca hablan de la menopausia. Pues no sé en dónde, porque aquí sí hablamos y mucho de la menopausia. Y le damos la bienvenida a la doctora Paloma de la Torre, porque vamos a volver a hablar de la menopausia, pero ahora con temas de memoria, Alzheimer. La Asociación Neurológica Estadounidense de Baltimore y médicos en la India han estado publicando artículos que dicen que si la mujer no se trata con la atención médica, atención psicológica, atención integral, todo lo que la doctora Paloma de la Torre nos ha dicho, si no se trata correctamente, puede también repercutir en problemas de memoria. Bienvenida, doctora Paloma, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí. Es un placer estar con todos ustedes y hablar de este tema crucial, Sí, la memoria. la memoria. Sí, ¿tú estás de acuerdo con esos estudios? O sea, si hay una conexión Es directa. algo que se ha estudiado muchísimo, porque Ajá. fíjate que alguna vez comentamos que la menopausia, la bronca que tiene es que con la edad también se van haciendo los vasos sanguíneos más duros, menos elasticidad tienen las pequeñas arteriolas, circula menos oxígeno, entonces me van olvidando las cosas. Ajá. ¿A dónde iba yo? Si yo ya he venido con Marco, ¿en dónde era que tenía que salirme? ¿En qué esquina era? Ajá. ¿No? ¿En qué piso me quedé? Ayer comentaba yo uno de mi memoria. No usen su memoria en lo que pueden tomar una foto al estacionamiento y ver dónde dejé el coche. Ujú. Pero sí tienes que mejorar tu perfusión, la cantidad de sangre oxigenada que llega. Entonces, siempre dijeron, si yo te doy estrógenos, puedo ayudar a que esas arteriolas no se hagan tan duras y que circule mejor la sangre oxigenada, Ajá. pues sí es posible. Entonces, no solamente estos, hay montones, y ahora con las neurociencias, tratar de demostrar más que podemos, de alguna manera, con toda la terapia que estamos dando para la menopausia, que no se te vaya el avión. Claro. Entonces, oye, pero esto es muy importante, porque Ujú. nadie queremos que un ser querido o nosotros mismos perder nuestra memoria. O si la vamos a perder, que sea lo más tarde posible y que sea leve, que no sea Que sea nada absoluta. más para los que les debemos dinero. Es ¿Qué pasó, doctora? ¿Qué pasó, doctora? Oye, es que soy menopáusica, no me acordaba que te no, debía. cuando te conviene, cuando te conviene. Ay, perdón, no te he pagado porque tengo menopausia. No, no. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me diste mi Oye, doctora, sí, entonces no queremos problemas de memoria o queremos retrasarlo lo más posible. Entonces, sí es verdad. sí, Los vasos, la circulación, el bombeo de sangre al cerebro va disminuyendo con el tiempo, pero cuando no el bombeo, sino la las cantidad de sangre oxigenada que llega a cada tejido. Imagínate ajá, en tus ojos, en la retina, quieres que lleguen suficientes glóbulos rojos bien oxigenados para que no pierdas la visión. ajá, O la nariz, o por eso dices: "Híjole, los pastelitos que me comía de chavo ya no saben igual". ajá, Tienen otro sabor. Igual tu memoria. Entonces, quieres que lleguen al cerebro los mejores glóbulos rojos bien oxigenados. ajá, Entonces, tenemos un reto, vivimos, por ejemplo, los que vivimos aquí en esta ciudad, a estos miles de metros sobre el nivel del mar, ajá. muy contaminada. Entonces, tenemos que mejorar la manera en que le damos a nuestras pacientes tratamiento para que tengan un cerebro muy bien oxigenado. Ya. Bueno, eso es para todo, porque incluso en el tema de los hombres, el tema de la disfunción eréctil es que deja de llegar sangre justamente ahí al miembro masculino. O sea, queremos que Y al siga, clítoris. y también el clítoris igual. Claro, Que porque son los tejidos más de los vasos sanguíneos más chiquititos, y queremos tener también una buena respuesta sexual. Y si ya los señores tienen una buena pastillita que les sirve, las mujeres decimos: "Uy, todavía no tenemos la pastillita", pero ¿cómo le hacemos para mejorar esa respuesta sexual también? claro, claro. Y además lo que esto que te voy a decir es crucial. ¿Cuántas mujeres son cabeza de familia en este país? Uy, cada vez más. ¿Verdad que queremos que estén bien oxigenadas? Pues, aunque no fueran cabeza de familia, pero sí, todas. Ajá. Y Sí, sí, sí. cabezas del país, y de las Sí, delegaciones de las alcaldías, de los todo, estados, todo. todo. Entonces, si nosotros vemos, vuelvo a lo mismo cuando hablamos alguna vez de hormonas, es un novio celoso, es Ajá, el estándar de oro, no todo mundo lo puede tener. ajá, Entonces, antes de intentar darte hormonales, tengo que ver si eres candidato y los puedes tener. ajá. Y si sí los puedes tener, en las dosis adecuadas para la persona adecuada, le pueden ser Y sensacionales. eso es lo que puede ayudar a que siga llegando la sangre necesaria a todas las partes Bien del cuerpo, oxigenada a todos lados, incluyendo el cerebro, y sobre todo. de ahí baja la posibilidad de una pérdida de memoria o hasta el Alzheimer, que es cuando ya no sabes ni quién eres, en dónde estás, quién es tu familia. O Así sea, es, de en cualquiera de las enfermedades que tienen que ver con memoria. ya. Son muchas, y es bien importante.
que sepamos otra cosa, que es que la gente se quiere preocupar de la menopausia hasta que ya llegas, ¿no? Ay, creo que ahora sí ya no arreglo, entonces ahora sí voy a hacer algo. No, no, no. Esto es, como dice allí, preparación, es prevenir. Entonces, si yo te doy el tratamiento adecuado antes de que se acabe tu regla, tienes mejor posibilidades de evolución post Ya. fecha de última regla. Entonces, el tratamiento adecuado, ¿qué es lo que dicen estos médicos de la India, de Estados Unidos? Que no es que haya un tratamiento especial para que no te dé Alzheimer por menopausia, es simplemente otra razón más que se suma a todas las demás, que ahorita las podemos repasar con todo gusto, para cuidarte, Claro. prevenir desde antes, no solo tú, sino también si eres hijo, esposo, primo, lo que sea, de las mujeres a quienes amas. Y Claro. si ellas por alguna causa no quieren hablar de esto, o no se sienten a gusto, crear el ambiente adecuado para hablar, Fíjate que normalizar también esto. los familiares no quieren hablar de esto. ¿Por qué? Pues Me eso. resisto a que mi mamá se haga vieja. Ah, Ha sido la casa de el eje de la familia, el líder, manejaba hasta mi papá, a los hermanos, a los primos, a los sobrinos, adoptaba, porque siempre las familias mexicanas adoptamos a alguien a la casa, por todo lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo la cabeza de familia de repente va a estar disminuida y mm, tengo que tomar el lugar de mi mamá y tengo que tomar decisiones por ella? Algunos se pasan a veces, no las dejan ir al baño solas, ujú, pero la mayoría de las veces también los familiares se resisten a pensar que su mamá, su hermana, su tía, su abuela tenga que terminar con un problema grande de memoria, de resequedad, de incapacidad física, ¿no? Entonces, sobre todo a esas personas, me encantaría que llegara un mensaje de ayúdales a prevenir. ujú, Que sigan comiendo sano, ya sé que ese tema te encanta, que ujú, sigan haciendo ejercicio en forma cotidiana y sano, ujú, que hagan todo lo que tienen que hacer en la forma adecuada, beber suficientes líquidos y estar muy bien. Y sobre todo, si son candidatos a tener un tratamiento de sustitución hormonal, lo puedan usar. Pero no solamente son hormonas, hay que dar muchas cosas más para que esa persona esté muy bien. Y si no soy candidata a las hormonas, ¿qué más me vas a dar? ¿Cuándo se sabe si eres candidata, si tú que nos escuchas o un familiar querido es o no es candidata a las hormonas en el tema de la Qué menopausia? bonita pregunta, gracias. De nada, con todo gusto. Aquí tenemos varias de esas. Pues mira, hay que hacer todos los estudios antes de intentar dar hormonas. No puede llegar y decirle: "Toma, aquí están tus hormonas". Te las embarras, te las untas, te las tomas, te las inyectas. No, hay que hacer mastografía, que también este mes es el mes de cáncer de mama. Ajá. Hay que hacer densitometría y hay que hacer todo ese perfil de laboratorio de biometría, química sanguínea, colesterol, que no tengas infecciones, que no haya ciertas contraindicaciones como cualquiera de los 7 cánceres ginecológicos Ajá. para poder darte hormonas, ¿no? Ya. ¿Y esos exámenes se hacen hasta que ya llegó la menopausia o cuando ya está llegando la perimenopausia o cuando eres joven? Más joven. Afortunadamente, las mujeres tienen más conciencia de estar yendo al médico, Ajá. como desde los 40 que empezamos a hacer las mastografías, para estar haciéndose un chequeo anual. Y las que no van, vayan. Ajá. Hay Con muchos que su me dicen: ginecóloga. Es que dejé de venir en la pandemia". Ajá, ya pasó, Ya ya pasó. pasó. Ya vete, una vez al año. Ajá. Oye, es que me sale muy caro, divídelo en 2. La primera mitad del año haces tu revisión del ombligo para abajo y la segunda mitad del año del ombligo para arriba. Ajá. Y entonces así distribuye los gastos. Si estás sana, nos vamos a ir nada más con 2 revisiones al año. Ajá. Si tenemos que checar algo, entonces sí vamos a tener más revisiones. Ya. Pero repito, perdón que subrayo la pregunta. El tema de del reemplazo de hormonas, que puede ser una maravilla para muchas Sí, mujeres, sí, una sí, maravilla. sí. Y también los hombres también en su andropausia también, ¿no? Pero, No, y que la mujer esté muy bien con la terapia de hormonas, a ah, los hombres les va súper. claro, por supuesto, todos ganamos, todos ganamos. Pero por eso, eso es un tema para las mujeres hasta que empieza a llegar la menopausia o tienes que saberlo desde antes, porque tienes ahorita 30 años, 40 años, pues un día va a llegar la menopausia, Claro, no es si llega o no llega, llega, como los impuestos y la claro. Navidad va a llegar. Entonces, desde entonces te empiezas a pensar, ok, el día que me dé una menopausia, este va a ser mi plan, ¿eso es adecuado? ¿O es hasta que ya está llegando ahí, No, ahí te preocupas? desde antes, porque además para eso tenemos la crisis de los 40, que es muy importante, un día hablaremos de eso, pero desde la premenopausia.
Lo que pasa es que la menopausia en este país es como los 46, 47, Ajá, pero luego llegan chavitas de 38 y me dicen, yo creo que estoy en la menopausia porque soy irregular. ajá. A ver, reina, ¿cuántas pastillas de emergencia llevas en este año? No, como 4. Entonces no es No. menopausia, reina. Pues los síntomas que también hemos tocado, pero nunca será suficiente, asociados con la menopausia, son sofocos, sudores, cambios de regulación, cambio del flujo del ciclo menstrual, sequedad vaginal, dolor durante el sexo, incontinencia, insomnio, cambios del estado de ánimo y por si fuera poco, mi querida doctora, le agregamos al smoothie, al batido, ¿eh? Alzheimer, pérdida de memoria, cuando no es tratado adecuadamente, ¿correcto? Exacto. Bas- Pero no es que la menopausia sea causa de, No. sino que las cosas no son por una sola causa, si no sería Ajá. padrísimo, las arreglaríamos rápido. Sí, Va influyendo todo. claro. Va influyendo si hay en tu familia alguien con alguna enfermedad de Sí. pérdida de memoria, si hay en tu familia alguien con alguna otra enfermedad severa, si tienes el colesterol elevado, si no Ujú. comes bien, si no te hidratas bien, etcétera. Todas estas cosas van Estilo de vida. aumentando la posibilidad de que sí vayas a tener un Alzheimer. Sí, Entonces, ahí es donde entra el asunto de prevenir desde antes. desde Desde joven. antes. Entonces, Sí. menopausia es una fecha. Como cuando yo digo, ¿cuándo empezaste a arreglar? Bueno, tú no, pero las mujeres, ¿cuándo empezaste a arreglar? Ah, pues a los 12 años, chido. Pero ahí hubo muchos cambios antes y después de esa fecha. Claro, Entonces, así es el periclimaterio, o sea, el climaterio es la perimenopausia, antes y después. antes y después. Entonces, tenemos que tratarla desde antes, con muchas medidas preventivas y Sí. con estudios diagnósticos. Saber qué va a llegar. Y justamente volvemos a hablar del tema, trayendo cosas nuevas a la mesa, porque justamente hay mucha ignorancia. Según un estudio de Stowe Family Law en Reino Unido, dice que el 76% de las mujeres, fíjense, en Reino Unido tú dirás, no, Inglaterra es un país con mucha educación, muy abierto, con grandes medios de comunicación, muy avanzado y educado. 76% de las mujeres sienten que su pareja no tiene conocimiento o recursos psicológicos, afectivos, médicos para apoyarlas adecuadamente durante la menopausia. 3 de 4 mujeres inglesas. Si le preguntáramos a 100 mexicanas, Puta, ¿qué nos dirían? ¿Qué nos dirían? ¿cuáles son tus recursos para tratarte? Exactamente. En México, el gobierno de México dice que hay más de 6 millones de mujeres entre 45 y 65 años que se cuentan en etapa de climaterio. 6 millones se me hace muy poquito. Se me hace muy poquito. Sí. Muy ¿Pero poquito. qué dice eso? ¿Gobierno de México? No, No, esta estadística está échale mal. 2 ceros más. Esta estadística está muy rara porque son ¿cuántos son? 130 millones de mexicanos, más o menos. Más o menos. Y Entonces, se supone que solamente, somos más mujeres que hombres. claro, y que Y que la solamente, pirámide poblacional está cambiando. claro, está muy rara esta estadística. Pero bueno, hay millones de mujeres que están pasando por eso. También dice, volviendo al Reino Unido, que es donde, ya sé, Estados Unidos, pues, cuando hay dinero y no hay problemas como los que Haces tenemos acá, estudios. hacen muchos estudios, ¿no? Entonces, en el Reino Unido dicen que el 68% de los divorcios que afectan a las mujeres en esta etapa de su vida fueron iniciados por sus esposas y una de las principales razones es porque se sienten incomprendidas ante sus cambios hormonales. O sea, el tema de la menopausia está fuerte. Muy fuerte. Está fuerte y la ignorancia no ayuda y por eso estamos aquí para hablar de ese tema. Entonces, una razón más para cuidarse en su estilo de vida. Una razón más. Eso es muy importante porque si tú pierdes tu cabeza, si tú pierdes tu memoria, si Sí. tú pierdes tu capacidad de decidir, pierdes todo. Ujú. Ya Entonces, no eres tú. ya no eres. ¿Quién soy? ¿Dónde ¿Sabes estoy? cómo te insultan en Chiapas? Te ¿Cómo dicen, Chiapas? ¿Cómo te insultan? tú no eres persona. ¿Cómo? ¿Así dicen? ¿Qué más insulto quieres? ¿Así dicen? ¿Cómo? ¿A quién le dicen eso? Cuando estaba yo haciendo algún servicio en un pueblo en Chiapas, en San Carlos, Ajá. y hablando así de repente, y yo tenía que decirles, tradúceme lo que dice esta persona. Ah, Y entonces me decían, no, porque me está insultando. ¿Y cómo te insultan? Ya sabes, es una vas ahí y averiguas. lengua prehispánica. Y entonces tú en Tojolabal y en Cental, Ajá. y el insulto número 1 es, tú no eres persona. ¿Y a quién se lo dicen o por qué? Con quien se enojan, así como te dicen, tú Ah, eres ok. un... Claro. Y cuando Entonces, cuando tú pierdes tu ser, tu memoria, tu tu capacidad de decidir, Ajá. pues ya dejaste de ser. No, y eso provoca una crisis absoluta en toda la gente alrededor de ese hombre o de esa mujer que pierden la memoria. Entonces, Claro. en la menopausia, como dijo la doctora Paloma de la Torre la vez pasada, no tiene que ser un infierno, no tiene que ser un sufrimiento, puede ser una etapa preciosa y sagrada de tu vida si la tratas adecuadamente.
¿correcto? Exacto. Exacto. Oye, y mencionaste la crisis de los 40. Y aquí le damos la bienvenida a Fernanda Zárate, sexóloga clínica y psicóloga, para hablar de este tema. En los 40, bienvenida al programa. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Oye, entonces la crisis de los 40, psicológicamente a todos, hombres y mujeres, nos da una crisis. Pero hablando de las mujeres y de la perimenopausia, o sea, la menopausia llega después normalmente, pero descríbenos la crisis típica, una crisis de los 40 para una mujer. Pues mira, comúnmente lo que vemos en una persona en crisis de los 40 es que empieza a tener conductas de cuando era más joven, ¿no? De pronto hay como este discurso de es que me casé muy joven o es que fui mamá muy joven y hubo ciertas vivencias que no experimenté y entonces las quiero hacer ahora. Ajá. También hay personas que como que aprovechan esta etapa, ¿no? Sobre todo en esta época que estamos muy en el cuidado de la salud, no solo física, sino emocional y mental. También hay personas que dicen, bueno, a ver, ahorita es momento de autocuidado, entonces voy a hacer ejercicio, voy a ir a terapia y empiezan o sea, hay como que dos personalidades. Una que se enfoca más en esto de no, es que no hice esto y lo voy a hacer ahora, ¿no? No es tarde. Como empezar a desafiar a la edad y decir, Ajá. o sea, llegan los 40 y hasta dicen, no, pues yo no voy a hacerme grande o vieja, tengo una prima que tiene ahorita 60 y tantos y que es Iron Man, ya lo hemos tenido en el programa. Justamente. Y nunca había hecho ejercicio así en forma bien, más que ir al gimnasio, los aeróbics, así muy poquito. A partir de los 40, y se vuelve triatleta y a partir de los 40 y tiene ahora 65, está haciendo músculo, o sea, ella físicamente y en su salud mejoró a partir de los 40, pero es este tipo de mujer, Ujú. ese es el mundo ideal. Claro, la del autocuidado. Fíjate qué interesante las mujeres. No soy una niña de 20, Ajá, pero tampoco soy una menopáusica. ajá, Me tengo que apurar porque estoy en los 40. claro. Entonces, necesito hacer todo lo que no había hecho, Ajá. Así es. todo lo que me quedó pendiente y me voy a aventar del parachute y me voy a poner a esquiar y me voy a poner a guisar Y hacer y me voy músculo. a poner a leer libros Sí, que no había justo. leído Ajá. o ya no quiero hacer ejercicio. Esa es la Ya otra opción. lo hice. Ajá. Decía, Germán Dehesa, decía, te conviertes en un as no conocido. Soy la As no- mejor esposa, soy la mejor trabajadora y nadie me comprende. Soy un as no conocido. Mm. Y entonces son las épocas de cambio. Voy a cambiar de marido, voy a cambiar de trabajo. Ahora ya no va a Sí, se aplicar empiezan con a las divorciar, millennials, ¿verdad? justo. Y con la generación Z, que ya no van a hacer esto, pero en las anteriores, sí, entonces es cuando cambias de trabajo, de marido, de ocupación, y además esto con lo de la pandemia nos vino a cambiar también muchas cosas, pero es cuando dices, tengo que hacer algo, un cambio radical, como Claro. dedicarme al triatlón, o no, como dedicarme a tener al novio que nunca había visto, pero me lo encontré en Facebook y dije, ese chavito no se las voy a dar, pues ahora sí. Sí, es Sí. una crisis, una época de cambio, decir, pero hay las dos opciones. O te abandonas y te cuentas la historia de que estás vieja o viejo, Ajá. ¿no? Sí. Estamos hablando básicamente de mujeres. O dices, mi vida empieza a los 40. Totalmente, porque también hay personas que dicen, ya se acabó mi vida, ¿no? Hay de pronto estos miedos y hay quien dice, ay, ya estoy más cerca de la menopausia, tengo que aprovechar, entonces nada más me quedan 6 años. Y hay también quien empieza, o sea, la estadística dice que 65% de las personas que se divorcian aquí en México es a los 46 años, en específico las mujeres. Sí, sí, sí. Y es justo como la etapa de la perimenopausia y una de las razones es la labilidad emocional de las mujeres, como estos cambios de estado de ánimo que hacen que resulta que somos incompatibles después de 20 años de Pero estar casados. No está preparada, no hay un Ujú. apoyo psicológico Así para es. ella y para él, donde digan, mi amor, estoy entrando a los 45. Altamente probable que voy a cambiar, Claro. altamente probable que Y ellos vamos a... también. Sí, claro, Sí, sí, sí. vamos a además, sentir fíjate que baja la se juntan las dos compatibilidad. cosas. Sí. Pero cuando ya estás en la hipoestrogenemia total, o sea, en la menopausia, que ya perdiste los estrógenos, tienes una gran habilidad emocional, pero además tienes unos brincos de que le gritas a alguien Sí, sí. y te das cuenta que dices, puta, la regué. Ajá, Perdón, no era para tanto. Shh, shh, shh. ajá. O estás cocinando, se queman las papas y lloras. Claro. Hablamos de que si llegas y tu compañera es la ignorancia, pues te va a ir mal. Tú tienes ignorancia sobre ti, sobre el proceso que vas a pasar, y tu pareja, hombre o mujer, lo que sea,
tiene ignorancia también sobre el proceso. Y entonces vienen todos los divorcios, ¿no? Es lo que estabas diciendo, Fernanda Zárate. Justamente, y también creo que es importante sensibilizar a las parejas, porque Ajá. damos por hecho que lo tienen que saber todo o que lo saben todo y Y no no. es cierto. Y de pronto nosotras, sobre todo las mujeres que ahorita están en perimenopausia, tienen esta cultura de aguantar solas en silencio y No, sufrir. no, Entonces, sí, o sea, es un tema educativo claro. desafortunadamente, entonces la pasan mal Ajá, y si de por sí juzgan cómo se sienten, ajá, difícilmente se lo comparten a las parejas. Entonces, yo creo que parte del trabajo, sí, además del autoconocimiento, es sensibilizar a las parejas sobre los cambios que vamos a atravesar sí, y el que cuerpo. ahora sí que casi no es personal y cómo nos podemos contribuir Sí. en pareja a estar mejor, ¿no? Pero fíjate, una vez más, hay una oportunidad muy grande sobre la modernización de la educación en México y en el mundo en general. Porque imagínate si en tu clase de biología, que fue, pues obviamente tenía cosas muy interesantes, pero tenía un montón de información que había que memorizar para el examen y luego se te olvidaba ya que pasaba el examen, que la educación fuera más práctica y que hubiera, por ejemplo, ok, vamos a ver educación dentro de la clase de biología. Chiquitos hermosos, vamos a hablar de las hormonas en tu cuerpo. Cada uno de ustedes van a pasar por tales etapas, las mujeres van a... Imagínate que te Ni educaran. las maestras sabían. Claro, pero imagínate que en la escuela, en la primaria o en Les las... enseñaran a las maestras. Sería maravilloso. Claro. Primero, Al- enseñarles a las maestras Ajá. y enseñarles a las maestras a tocar los temas adecuados de biología sexual Ujú. y de hormonas. Sí, ajá. Pero de repente es que mi maestra me dijo, perdón, ¿y Sí. cómo te dijo eso? Pero aparte, ponte a pensar, o sea, ¿cuántos niños en la primaria o en la secundaria sus mamás están pasando o por la perimenopausia o por la menopausia? Sí. Fue mi caso. Y nunca nos hablaron de eso. Entonces, a mí me hubieran dicho, a ver, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos tienen una mamita que tiene más de 40 años? ¿Cuántos tienen una mamita más grande de 45 y 50? Bueno, chiquitos, pues justamente sus mamás y también los papás en la andropausia están pasando por esto y los síntomas. Imagínate que fuera educación práctica, biología, pero educación aterrizada. Y ustedes también van a pasar por esto algún día cuando crezcan. ¡Wow! O sea, hay una gran oportunidad para cambios Pero no profundos. será preparar a las mamás porque tu hijo adolescente va a ser un... ¿Qué se junta? ¿Estás tú en tu Y peor entonces tú etapa? estás allí pensando en que, tengo que tolerar a este güey y aparte estoy sudando, Claro. me estoy abanicando, no he dormido bien, tu papá me está jodiendo que tengamos relaciones y me duele, Sí. aparte ya se me olvidó lo que íbamos a comer O hoy. no hay papá y tengo que trabajar para sacarlos adelante de sol a sol y el Y te tráfico. quitan la y la- guardería. Bueno, eh, el caso y es te que quitan sí. las- No, una de las quejas más grandes de las Sí, mujeres claro. del sexenio anterior, lo han dicho aquí muchas veces, fue quitar las guarderías. Claro, O sea, no, claro. si había corrupción, pues había que cortar la corrupción, pero pues quitarlas, Fue peor. pues no sé qué fue, yo no soy político, pero no puedes, quita la corrupción, pero no puedes, la guardería es necesaria. Pues fíjate, simplemente, si yo En fin, quisiera es otro hacer que estamos hablando que la mayoría son mujeres en este país, Sí, que muchas mujeres están en la perimenopausia, que muchas mujeres están en una edad reproductiva adecuada, tienes que enseñarles a todos Sí, a todas las a personas. que lo que vas a hacer es que vas a llegar a todos estos años. El INEGI dice que vamos a llegar como a los 70s. ajá, Y cuando yo soy un auditorio grande, les pregunto, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen un familiar de 75? ¿Cuántos de 80? Ajá. 85, 90. No saben la cantidad de manos que se levantan. claro. ¿Y cómo están esas personas mayores de 80? ¿Y cómo se cuidaron para poder llegar a ser independientes a los 80? Claro. Y tengo pacientes a los 83 que siguen trabajando. Sí. Y tengo Sí. pacientes de 50 que hasta le digo a mi enfermera, ¿quién se ve más amolada, ella o yo? ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que además del sufrimiento por el que pasa la gente por la falta, por la falta de educación, al gobierno le acaba costando. Porque Claro. cuando llegas enfermo a una edad arriba de los 40, 50, ya no se diga los 80, le cuestas más al sistema de O a salud. los seguros. O a los seguros, o a los Que hospitales, luego- o a tu bolsillo personal si no tienes seguro. Exacto. O sea, nos cuesta más a todos. Entonces sale, Claro. la ignorancia sale muy cara. Y lo que necesitamos en este país definitivamente es una educación aterrizada en las cosas que sí vamos a usar. Educación Totalmente. práctica. ¿Qué me va a dar dinero? ¿Qué me va a dar salud mental? ¿Qué me va a dar salud física? ¿Qué me va a dar salud reproductiva? Salud hormonal. O sea, educación aterrizada en lo práctico, Claro. no datos y datos y datos que te memorizas de machetito para pasar el examen, lo pasas y que no adiós. te sirven. Y no te sirve de nada, o sea, porque no te acuerdas. Pero como les digo a mis pacientes, ¿sabes qué? De lo que tienes en la perimenopausia te va a salir bien caro, Sí, porque vas a tener que aprender a comer, a beber y a hacer ejercicio. Y imagínate. eso es más caro y más difícil, porque es que lo mandas a psicología y a ver,
Ahora, yo ya vi lo que necesita es tu bronca, que Ajá. coma bien, que se hidrate bien y No, que haga ejercicio. pero Sí, se- ya gestionar sus emociones, ¿no? Porque Claro, también no claro. no siempre nos sabemos enseñan. cómo hacerlo. Otra cosa que no nos enseñan Así es. gestionar nuestras emociones. Pero imagínate si lo aprendiéramos desde niños, desde la primaria, o sea, Claro. canasta básica. Sí. Esa es la educación que nos hace falta. Y no es culpa de los maestros, porque los maestros están mal pagados y no les dan el apoyo que necesitan. Entonces, como decía la doctora Paloma, lo primero es darle a los maestros, formarlos, prepararlos, que estén bien pagados, bien cuidados, bien desarrollados, para que ellos puedan transmitirle a los demás. Claro, sin problemas y sin prejuicios, que enseñen a los chavos y a las Claro. chavas a poder saber cómo es su sexualidad y cómo la van a ejercer y cómo va a ser el cuidado integral de la familia. Pero si a la profesora no le dijeron y no No, la pues, cuidaron, pues como pero- está mal pagada, explotada. y además actúan porque a mí no me dieron, entonces yo soy Juan Camané y yo sí lo voy a dar. Pero yo creo también aquí hay que enseñar que el cuerpo se transforma, porque Ajá. también eso es algo, Claro. un punto muy importante. Sí. Ni siquiera a veces nos hablan de la menstruación, ¿no? Menos de la Todo es menopausia. como secreto debajo del agua, menos nos hablan de las transformaciones que tenemos a lo largo de la vida. Y al final de cuentas, en la perimenopausia es una transformación como otras que hemos vivido. Y pues es evidente que si no te hablaron de Sí, si cuando me la dicen primera vez que te Las bajabas, primeras quejas que llegan menos es, te van a hablar de la no perimenopausia. puedo bajar de peso. He estado haciendo ejercicio y yo siempre pesé Sí, 55 kilos ajá, y ahorita he aumentado 10 en los últimos 2 años. sí. Y no puedo bajar de peso. Y hacen dietas restrictivas, lo cual es un error. No, exacto. Oye, pero también al revés. Ahí estaba hablando con una amiga que tiene 40 y me decía que no puede subir de peso. Y va todos los días al gimnasio. Y Pero digo, no está comiendo lo que necesita para lo que está haciendo. Mira, esto es bien importante. Nadie puede comer lo mismo que la otra persona, aunque tengan de la misma familia, de la misma edad, de lo que quieras, porque lo que cada quien hace, siempre le digo a mis pacientes, imagínate que eres un carro. ¿De qué año? Del que naciste. sí. Entonces, si ese carro se va a quedar estacionado, va a usar poca gasolina, poco aceite, poco aire en las llantas, pocas cosas. Pero si ese carro lo quieres traer a Querétaro, a Tlaxcala, aunque no exista, Veracruz y Pachuca y lo que quieras, Ajá. tienes que ponerle gasolina, agua, aceite, hasta agua en el churrito. Porque si no, ese carro Sí, no sirve. Entonces, si vas a hacer ejercicio, vas a trabajar, vas a cuidar familia, vas a hacer todo esto, tienes que comer más claro. que una persona que no está haciendo todo lo que tú haces o que tenga tu misma edad. Sí, y hay híbridos y eléctricos que tienen necesidades de otro tipo de energía. Claro. Oigan, sí, porque siempre hablamos bajar de peso, pero hemos hablado aquí en el programa muchísimas veces y lo seguiremos hablando del regalo tan básico, tan hermoso que te puedes dar, que es crear masa muscular. Y muchas mujeres, especialmente después de los 40, hombres también, pero muchas mujeres tienen este problema de no puedo construir músculo. Entonces, o sea, todo eso es lo que debería ser canasta básica. Te levantas diario con el hoy y no planeas cómo vas a estar hoy, mañana, en 3 años, en 5 años o en 10. Pero nadie te dijo que tenías que planear. Ahí está la Yo creo injusticia. que ahora sí se ha dicho mucho más y más si buscas las redes adecuadas. Pero si tú planeas tu vida biológica, siempre les digo, la psicología y lo demás está ya. Lo físico. Pero van de la mano, están Ah, no, van de pegadísimos. la mano. No, porque están el conectados. o sea, el cuerpo es O sea, un productor emocional. Claro, Por eso trabajamos en conjunto. Yo trabajo con más psicólogas, con psiquiatras, con sexólogas, con cardiólogas, con traumatólogas. claro. Y entonces, a ver, te la mando, la ves, me regresas información, yo la vuelvo a ver, porque ver al ginecólogo es tu médico que vas a poder estar viendo repetidamente. Y no, a ver, es que fíjate que todavía no me siento bien de la depresión. Y ya le dijiste a tu psicóloga, no, pues ve y habla con ella. Oye, pues es que todavía me duele el lomo. Y ya le dijiste al traumatólogo. Ujú. Pues no, pues ve y pregúntale. O sea, pero vienen conmigo a decirme Como muchas ginecóloga. veces, Ajá. como ginecóloga que las está cuidando, todo lo demás que es. Entonces, a ver, si es un vas y vienes, vas y vienes, vas y vienes, porque además te tienes que preparar para el resto Oye, de tu Sí, vida. y Pero- es un trabajo en equipo Claro, también. O sea, Ajá. al final de claro. cuentas yo le digo, a ver, ninguna especialidad es todopoderosa. Aquí No. necesitamos apoyo de la gine, de la endocrino, de la fisio y bueno, en mi caso de terapia sexual. Sí son muchos especialistas, Ah, y así de cariño, la pero fisio, sí. pero luego Sí, en vez de la ir fisioterapeuta y en vez de la piso fisio, la gine, la nutri, van a la lipo. Ya sé,
O sea, sí, como que invierten en lo que se ve afuera, en lo que chulean, pero no en lo que te va a contribuir desde adentro. Ajá. Y a mí me parece que parte del autoconocimiento también Sí. es validar nuestras emociones, cómo nos sentimos. Y muchas veces hay quien dice, es que no sé ni siquiera cómo me siento. Y yo de pronto les recomiendo, empieza con tu cuerpo. ¿En qué parte de tu cuerpo estás sintiendo esa incomodidad? Y si esa zona hablara, ¿qué te diría? Y en mi caso, bueno, llegan mucho por tema de deseo, de que hay mucha expectativa de que se debe de sentir de cierta manera, ¿no? Y también esto se transforma. Entonces les digo, a ver, más que reactivar tu deseo es cómo estás deseando hoy, porque también eso se ha transformado y parte de escuchar al cuerpo, pues es también cómo te está hablando la parte erótica. Ujú, exactamente. Bueno, pues hay Fíjate, que hagamos un conocerse. ejercicio. Imagínate que Un estás ejercicio. ahorita Venga. aquí Ajá. y te da menopausia. Ujú. Entonces, ¿quieres platicar con nosotros? No tienes los papelitos de apoyo, que eso yo digo que es crucial, y Sí. los colores, pero no tienes eso. Y de repente te ríes y se te Ujú, sale la pipí. ujú. Pero entonces vamos a empezar a decir un tema y te tienes que abanicar. Y de repente te pierdes. Y entonces tengo pacientes que trabajan en compañías o en la cámara o en lo que quieras y me dicen, no puedo todavía en este siglo sacar un abanico porque entonces van a hablar mal de mí. ¿Por sacar un abanico? Yes, my darling. ¿Tienes pacientes que en la Cámara de De senadores, diputados, diputados o donde quieras, una senadora, una diputada no puede sacar el abanico porque la van a criticar eres por menos. Tienes una debilidad, qué jodido está eso? ¿verdad? Qué ¿Verdad? ignorante. Y ahí Entonces, y ahí es donde se lo usa como estamos insulto, estás menopáusica. no, ni siquiera le dicen estás menopáusica. No podemos confiar mucho en la señora porque miren cómo Pero está. espérate, si ese es si ese nivel de ignorancia existe en quienes Bueno, están creando las leyes y gobernando nuestro país, ¿qué nos espera más para abajo? O sea, que critiques a una mujer porque le dio un sofoco y se echó aire. ujú. Sí, ¡No! ya es muy ¡No puedo común. creerlo! O sea, Ahora imagínate que tú ahorita aquí dices, no, ponme no. el ventilador aquí porque no aguanto el calor que tengo. Y Y pues a ti diría el lucerito, ¿y? y tengo calor y Y me voy a entonces lo tienes abanicar que poner. Y entonces eso es vivir en la menopausia. Si pudieras vivir en un cuerpo de menopausia un día, entonces dirías, ok, vamos a implementar la educación y que no haya un lugar en este país donde no se haga una no, oye, mamografía. pero es que eso me pone los pelos de punta porque Claro. si estamos pidiendo una reforma educativa, ¿de dónde va a venir? ¿Del lugar donde todavía critican a una mujer por echarse aire? No, jodas. O sea, no. Estamos muy lejos de lo que necesitamos en Y salud. te lo critican y bueno, de todas maneras necesitamos saber que todas estas mujeres que están en perimenopausia son las Mm. personas que son líderes en empresas, en el gobierno, en donde tú Sí, quieras y que totalmente. necesitamos que tengan lo que es la definición Son, de salud. son mamás, están trabajando, son pareja, están algunas de ellas legislando, Sí, gobernando, algunas cuidadoras de de sus papás, porque cuidadoras. muchas de perimenopausia son cuidadoras de papá y mamá, Y entonces del adolescente. toda la vida encima, ajá, de las Sí. adolescencias o con el nido vacío, o sea, están Y, atravesando varios etapas de y le transformación. afecta a esa mujer y a todos los que están Así a su es. alrededor.